Saludos y bienvenidos. Para esta presentación le traemos una entrega especial sobre la producción porcina. Espero y la disfruten mucho, ya que le compartiremos algunos de los conocimientos más importantes en el área de manejo de la cerda de reemplazo. Este conocimiento se dictará de forma práctica y aplicable, con técnicas sencillas que darán resultados sorprendentes. Esta presentación fue realizada por los autores Arisa Eude, Colomo Jennifer y Sánchez Manolo, estudiantes del octavo semestre de Medicina Veterinaria. Ya para dar continuación a la presentación, nos encontramos con una breve introducción que nos dice que la productividad y longevidad de una cerda adulta depende principalmente del manejo y la alimentación durante su periodo de reemplazo. Esta presentación describe de forma sencilla y práctica los pasos a seguir para la preparación de futuras reproductoras, que son la base de un sistema de producción porcino. Una hembra de reemplazo es aquella cuyo objetivo es sustituir a las cerdas que mueren o terminan su vida productiva, así como también para realizar programas de mejoramiento genético. Una hembra con un buen desempeño en su primer parto, por lo general tendrá un buen desempeño en el resto de su vida productiva. Los objetivos del manejo de la cerda de reemplazo son iniciar la actividad reproductora de la cerda a una edad más temprana y previsible, obtener su primera camada aproximadamente a los 11 meses de edad, buena producción de leche para amamantar y destetar a todos sus lechones, terminar la lactancia con una buena condición corporal y obtener buenas camadas en sus posteriores partos. ¿De qué madre se debe seleccionar una hembra de reemplazo? Madres con camadas numerosas, con buena habilidad materna, un buen récord en ganancia de peso y velocidad de crecimiento, y madres sin problemas en el parto. Características de una hembra de reemplazo: debe tener buenos aplomos, una evaluación de miembros. Se hará una evaluación general de los miembros para observar presencia de malformaciones y la calidad de las pezuñas. No se deberán seleccionar animales que presenten miembros deformes. Esta apreciación deberá hacerse con el animal quieto y luego en movimiento. Las extremidades deben ser fuertes y rectas, con pezuñas grandes y parejas en tamaño. Como podemos observar imágenes donde nos indican cuáles son los miembros aceptables y no aceptables, anteriores, posteriores y de los cuartiles. Otra característica sería la línea mamaria. La línea mamaria debe tener como mínimo 6 pares de tetas buenas, que son aquellas que a la palpación presentan una forma, posición y conformación bien definidas, suficientemente espaciadas y prominentes. No pueden haber tetas falsas, que son aquellas que están de forma invertida sobre la línea mamaria o metidas dentro del pezón. Se hunden al momento de palpar y generalmente se encuentran entre el quinto o sexto par de tetas. Tampoco deben seleccionarse hembras que presenten pezones ciegos o necrosados, que son aquellas que presentan la punta de color marrón y son cortas en referencia a las demás y se encuentran casi siempre invertidas. Otra de las características sería la posición de la vulva, que debe ser vertical, bien implantada sobre la región posterior, no debe presentar golpes ni desgarros. Otras características
que debe tener una hembra de reemplazo sería ausencia de defectos físicos, debe tener armonía corporal, buen largo del cuerpo, musculatura visible, buen desarrollo y una buena fortaleza de piernas. ¿Cuándo comienza el proceso de selección? La primera selección se realiza al momento del nacimiento, la segunda selección al momento del destete y la tercera y la final cuando la cerda alcanza un peso de 75 a 90 kilogramos. Origen de las cerdas de reemplazo. Pueden haber orígenes internos de la misma granja y orígenes externos de centros de recría. ¿Cuáles serían las ventajas de cada uno de estos métodos? En los origen interno hay menor costo, control de enfermedades, no depende del mercado y mejor adaptación. Y son razas tradicionales con una alta deposición de grasa, mientras que en la de origen externo, que son los centros de recría, podemos encontrar una de las ventajas más significativas, que es la obtención de buenas líneas genéticas. Pubertad de la cerda. Depende de varios factores, como por ejemplo la raza. Existen razas que presentan su pubertad en menos días que otras, como por ejemplo la raza Meichan presenta su pubertad a los 97 días de edad, en comparación con la Duroc, que presenta su pubertad a los 235 días de edad. Efecto del berraco, o también llamado efecto Van der Berg. El efecto del berraco constituye un estímulo social que actúa para iniciar la actividad reproductiva, el comportamiento receptivo en la hembra y la fase folicular. El comportamiento receptivo, respuesta de inmovilidad de una cerda en estro, es una respuesta a los estímulos percibidos por los sistemas olfativos, auditivos, táctil y visual. De todos ellos, los estímulos olfatorios y táctiles son los esenciales para producir una respuesta de inmovilidad en la cerda. Para que este contacto tenga el máximo efecto, debe comenzar a realizarse cuando la hembra tenga 140 días de edad con un peso de 80 kilogramos, con un berraco de más de 12 meses de edad, ya que una parte importante del efecto estimulante que ejerce el berraco se debe a su capacidad de sintetizar la androstenona. La producción de esta feromona aumenta de los 8 a los 12 meses de edad, momento donde se alcanza la máxima producción. Se elimina con la saliva del animal. Este efecto estimulante basta con un contacto directo continuo de 15 a 20 minutos al día, aunque es más recomendable que el contacto tenga lugar 2 veces al día. Estudios realizados como el que mostramos en esta lámina nos indican la proporción de las cerdas que alcanzan la pubertad es mayor cuando las nulíparas son expuestas al efecto del macho. Otros factores que influyen en la pubertad de la cerda es el traslado.
Tanto el transporte como la reubicación de la cerda provocan estrés. A causa del estrés, se inhibe la liberación de GnRH y como consecuente se interrumpe la liberación de gonadotropina, FSH y LH en la glándula pituitaria. Estas hormonas son necesarias para el funcionamiento hormonal de los ovarios. Otro sería el clima. Las temperaturas elevadas causan estrés y retrasan la pubertad de la cerda. Las enfermedades. Aquellas enfermedades que alteran el desarrollo corporal de la cerda y modifican el comienzo de los ciclos sexuales. La alimentación. Para que la alimentación influya en la aparición de la pubertad, la restricción del alimento debe ser superior al 30% del consumo voluntario para que afecte significativamente. Por ejemplo, si de 3 kilogramos de consumo voluntario se le restringen 1 kilogramo. Aspectos a tomar en cuenta para el confort de la cerda de reemplazo. Los corrales deben estar limpios, agua fresca a voluntad. El alojamiento debe tener como mínimo de 1,5 metros cuadrados por animal, aunque lo preferible son 2 metros cuadrados. Los lotes deben ser homogéneos, temperatura de 20 a 22 grados centígrados. La alimentación debe ser de acuerdo a sus requerimientos y debe haber una buena iluminación en los corrales. Programa de alimentación para las cerdas de reemplazo. A partir de los 120 días, 60 kilogramos de peso vivo, la cerda debe consumir de 2 a 2,5 kilogramos de alimento al día. El alimento debe estar conformado por una serie de nutrientes, como por ejemplo los que presentamos en la tabla de esta lámina. Desde los 160 días de pubertad de la cerda hasta los 15 días antes del servicio se debe administrar alimento de gestación con un consumo de 2,5 a 3 kilogramos por día, con una energía digestible de 2,9 a 3,3, una proteína cruda de 13 a 14% y una fibra en 12%. Espesor de grasa dorsal. Durante el crecimiento de los cerdos, las proteínas y la energía ingerida se utilizan primeramente para llenar los requerimientos de mantenimiento. Una vez que los requerimientos de mantenimiento han sido satisfechos, el resto de la proteína y energía ingerida pueden ser usada para el crecimiento de los tejidos principales, grasa y músculos. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de mantener el estado de grasa dorsal correctamente? Mejorar el desarrollo de las primerizas, reducción de los días no productivos, intervalo de servicio reducido, incremento de los nacidos totales y vivos, mejorar la tasa de partos y menores tasas de reposición. En la tabla podemos observar los niveles mínimos, óptimos y máximos del espesor de grasa dorsal en primerizas, cerdas y berraco. En primerizas, a la cubrición debe tener como mínimo un 15 de espesor de grasa dorsal. Lo óptimo sería de 18 a 20 y lo máximo sería más de 20.
pero un espesor de grasa dorsal de más de 20 aumentaría la grasa del útero y ovario y existiría un incremento calórico. Por eso se recomienda un espesor de grasa dorsal menos de 20. Rendimiento de la cerda a su primera cubrición según su espesor de grasa dorsal. Como podemos observar, cuando la cerda tiene un espesor de grasa dorsal óptimo, hay un aumento en el número de nacidos y una vida productiva mayor a los 5 partos. Técnica de flushing en las hembras de reemplazo. Consiste en duplicar la cantidad y mejorar la calidad del alimento que se le ofrecen a la cerda desde 15 días antes del servicio, con la idea de aumentar la disponibilidad de energía durante la ovulación, fertilización e implantación, para así incrementar el número de lechones en el parto. Sin embargo, la técnica solo se recomienda en cerdas primerizas y debe cuestionarse aplicarlas en cerdas adultas, ya que de forma normal las cerdas adultas producen entre 18 y 20 óvulos, y si de ellos se fertilizaran el 80%, habrá entre 14 y 16 lechones al nacimiento, número que es satisfactorio. Las cerdas primerizas no deben cubrirse cuando entran en celo por primera vez, ya que su aparato reproductor no se encuentra completamente desarrollado y no está en su máxima expresión la producción de óvulos. Es mejor dejar pasar su primer y segundo celo para servirla a su tercer celo, donde la producción de óvulos llega a su máxima expresión y tendrá mejores condiciones para parir y amamantar a una buena cantidad de lechones. Como podemos observar, las hembras empiezan a ser estimuladas a los 140 días de edad y con un peso de 80 kilogramos, y manifestarían su primer celo a los 160 días de edad y su segundo celo a los 180 días de edad. Esto, como ya sabemos, el ciclo de la cerda va desde 18 a 23 días, con un promedio de 21 días. Si ya nuestra manifestación del segundo celo ocurrió a los 180 días de edad, entonces contaríamos 5 días después de la manifestación del segundo celo y empezaría la aplicación del flushing. El flushing se da 15 días antes de la manifestación, antes del servicio como tal. Ante la manifestación aquí, como sería el tercer celo, donde habrá una monta natural o una inseminación artificial. Por eso aplicaríamos el flushing 15 días antes de la manifestación del celo o el día del servicio. Influencia del patrón de alimentación cerca del servicio al tercer celo sobre la tasa de ovulación y la sobrevivencia embrionaria en primerizas. El flushing debe retirarse el mismo día del servicio. ¿Qué pasaría si nosotros no quitaríamos el flushing y lo dejaríamos por más tiempo? Como podemos observar en la segunda casilla, el grupo N2, donde se le da 5.7 de megacalorías de energía digestible hasta el tercer día post servicio,
hay una disminución en la sobrevivencia embrionaria. Esto se debe a que el catabolismo proteico aumenta, eliminando con ella la progesterona, ¿verdad? Que es la que se encarga del mantenimiento de la gestación en las cerdas. Pero también no se le debe aplicar más de la megacaloría indicada, ya que en el grupo N se le aplicó 7,8 megacalorías de energía digestible hasta el día de servicio, donde también hubo una disminución de la sobrevivencia embrionaria, debido a que también ocurrió un catabolismo proteico, llevándose con ella la progesterona. Plan de vacunación para la hembra de reemplazo. A los 150 días se debe vacunar contra peste porcina clásica y repetir cada 6 meses. A los 170 días se debe vacunar contra parvovirosis y leptospira, primera dosis. A los 185 días se debe vacunar contra parvovirosis y leptospira, la segunda dosis. A los 190 días vacuna contra fiebre aftosa y repetir cada 6 meses. Y 6 meses preparto, vacuna contra erisipela y colibacilosis. Nota importante: cuarentena a todas las hembras que provengan de otras granjas. Conclusiones. En base a la realización de esta presentación, se obtuvieron las siguientes conclusiones. El futuro rendimiento reproductivo de las cerdas depende de varios factores como la edad, el peso y la cantidad de grasa dorsal. Estos parámetros bien llevados a cabo logran obtener una cerda longeva y productiva. Toda selección de reemplazos debe incluir independientemente un examen de salud y un examen físico. Los aplomos deben ser adecuados: la longitud del dorso, el número funcional de tetas, no menos de 12, y el tamaño y conformidad de la vulva. Podemos alcanzar la pubertad de la cerda a los 160 días con un peso de 90 kilos, pero no por el hecho de presentar su primer celo quiere decir que alcanzó su madurez física y reproductiva. De ser así, arriesgamos la longevidad y productividad de la cerda. Esperar a su tercer celo y a un peso de 130 a 135 kilogramos con una edad de 200 a 200 días permite expresar el potencial de nuestra cerda.